Capítulo 82. Nos volvemos a encontrar. 1. ¿Intentar qué? Deruz preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Kale era naturalmente consciente de esto. Padre, ¿de qué tienes miedo? Deruz no pudo responder a la repentina pregunta. Sin embargo, su hijo respondió después de un momento. Tengo miedo de que salgamos heridos. Los ojos de Deruz se nublaron. Fue lo mismo. Lo que temía era lo mismo que su hijo. No importaba cuán egoísta pueda ser, Deruz tenía miedo de que su territorio y su familia salieran lastimados. Estoy seguro de que sabes cómo la situación del continente occidental está a punto de estallar. No había forma de que el noble que de repente comenzó a reforzar los muros del castillo e invirtió en una base naval no lo supiera. El territorio de Enituse no se involucró en ninguna guerra hasta el final del volumen 5. Sin embargo, no había garantía de que seguiría siendo así. Solo te diré esto. La razón por la que el príncipe heredero me envió al reino Wiper está relacionada con algo. Kale lo dijo deliberadamente de esta manera porque al hacerlo evitaría que Deruz le preguntara más a Kale al respecto. No cuestionaría algo del príncipe heredero. Kale le dijo una palabra a Deruz. Norteños. Deruz y Mueller se estremecieron y miraron hacia Kale. Los norteños han creado una alianza. ¿Qué? El conde Deruz empezó a fruncir el ceño. Kale entendió la reacción de Deruz. Esto fue importante para la situación del continente occidental. Había 3 reinos en el norte. El reino de Paerun estaba ubicado más al norte. El caballero guardián del reino Paerun quería llevar a su brigada de caballeros a las fértiles tierras del sur. Deruz se frotó la cara y suspiró mientras comenzaba a murmurar. Comillas. No es el reino Wiper o el imperio Mogoru. Kale estaba internamente lleno de admiración. Aunque su territorio estaba ubicado en la esquina, Deruz estaba al tanto del reino Wiper, así como del deseo del imperio Mogoru de convertirse en la torre de control. ¿Por qué el imperio querría ser la torre de control? Eso fue porque el este y el norte estaban cambiando. Kale, ¿cómo van a cruzar los norteños el desfiladero? También está el bosque de la oscuridad. De las 5 regiones prohibidas, solo había una que no era un misterio completo. Sin embargo, la forma de esa área hizo que mover un gran número de personas fuera, casi imposible, lo que hizo que la gente lo agregara a la lista de regiones prohibidas. La Garganta de la Muerte. Como su nombre indica, este desfiladero, que era el más peligroso del continente, se convirtió en la línea divisoria entre las regiones norte y central del continente. Al final de esa línea estaba el bosque de la oscuridad. Por eso fue difícil para el norte bajar a la región central. Sin embargo, Kale, el imperio e incluso el príncipe heredero Alberu conocían un método diferente. Padre, hay más caminos además del suelo. En ese momento, escuchó una voz. Embarcación. Fue Mueller. El mestizo enano y rata rápidamente se quitó la mochila con una expresión pálida. De la mochila sobresalían 2 rollos de papel. Uno era el plano del castillo, el otro era el barco. Kale asintió con la cabeza hacia el caótico treintañero que miraba de un lado a otro entre Kale y el periódico. Sí, el barco es una opción. Suspiro. Deruz dejó escapar un profundo suspiro y se sentó en el sofá de su oficina. Kale se acercó a sentarse en el lado opuesto. Pero un barco no es el único método. Había algo que Kale sabía que ni su padre ni el príncipe heredero sabían. ¿Por qué los otros 2 reinos se aliarían con el reino de Paerun? El caballero guardián del reino helado que enfatizaba la habilidad de uno en las artes marciales había hecho realidad algo de las leyendas. Una brigada de caballeros Wyvern. Habían encontrado una forma de dominar el cielo. Esta brigada les dio un método para cruzar tanto la Garganta de la Muerte como el bosque de la oscuridad sin ningún problema. Aparte de una magia de levitación de larga distancia que alguien del nivel de Rosalind o Raon podría usar, esto era lo mejor que podía encontrar. A partir de ese momento, los 3 reinos comienzan a construir barcos sigilosamente para dominar el mar también. Ya habían estado en esto durante 5 años. Todo llegaría a buen término en menos de 2 años. ¿Por qué Kale habría aceptado ayudar al territorio de Ubar a construir una base naval?
Fue porque la invasión del norte no estaba muy lejos. Alrededor de ese tiempo comenzaría un futuro que Kale no conoce. Estoy preocupado porque esta novela era una novela Munchkin. El nacimiento de un héroe fue definitivamente una novela Munchkin. Era el tipo de historia en la que un huevo de repente se convierte en una gallina cuando pasas la página. Nota: Munchkin se refiere a un personaje tramposo que ignora el equilibrio de poder del mundo de fantasía y continúa subiendo de nivel a un ritmo impactante. Kale necesitaba prepararse para sobrevivir en un mundo así. Kale. Sí, padre. El conde de Ruz empezó a hablar después de un largo rato. Miró directamente a su hijo. Confío en tus palabras como tu padre, sin embargo, como señor de este territorio, debo verificar si tus declaraciones son ciertas o no. Estoy seguro de que no será fácil de verificar como lo escuchó del príncipe heredero. Kale sabía que sería difícil. Kale lo sabía porque lo había leído en la novela, pero no era algo que un noble promedio pudiera conocer. Aún así, Deruz trabajaría lo mejor que pudiera para resolverlo. Intentaré verificarlo lo más rápido posible. Si tu padre no tiene lo necesario para encontrar información, elegiré confiar en tus palabras. Deruz se levantó y se dirigió a su escritorio. Hijo, hay algo de lo que me he dado cuenta cuando comencé a tocar el dinero. La familia Enituse ha reunido dinero durante generaciones. Por supuesto, también gastaron dinero, pero fue mínimo en comparación con el dinero que reunieron. Fue hasta el punto que el conde de Ruz nunca pensó que alguna vez hubiera gastado mucho dinero. Compartió sus hallazgos con su hijo. Lo que aprendí es que si encuentras un lugar para usar tu dinero, tienes que gastar una tonelada. El dinero no ayuda mucho durante la guerra. Sin embargo, los resultados obtenidos con el dinero antes de la guerra serían útiles durante la guerra. Me pondré en contacto con usted pronto. Sí, eso es lo suficientemente bueno. Deruz llamó a su hijo, quien respondió casualmente y se dirigió hacia la puerta. Kale. Sí, padre. Deruz recordó la conversación que tuvo con Basen cuando Kale se dio la vuelta. ¿Has pensado alguna vez en el tema de nuestro sucesor? De ningún modo. Kale respondió con seriedad sin un segundo de vacilación. Deruz se echó a reír después de escuchar que Kale tenía la misma respuesta que Basen. Sí, no hay necesidad de pensar en eso. Sí, padre. Definitivamente no estaba pensando en pensar en eso. Si surgía en el futuro, planeaba decir que rechazaba el puesto. Más importante aún, no había necesidad de pensar en ello ya que el conde de Ruz debería permanecer como el señor de este territorio durante al menos los próximos 15 años. Basen se acercó a mí y me dijo que no haría nada para preocuparte. Por supuesto, Basen será genial para nuestro territorio. Basen encajaba perfectamente con el próximo señor del territorio. Por supuesto, ve a descansar. Kale verificó que el conde de Ruz se veía feliz antes de sonreír y salir de la oficina. Disculpe, joven maestro, Nim. ¿Qué es? Mueller miró a su alrededor antes de preguntar con cautela. Es la razón por la que estás construyendo el castillo y el barco por lo que discutiste en... Sí, por esta razón. Kale interrumpió a Mueller para que no necesitara escuchar una larga divagación y respondió. Su objetivo era construir ese castillo y barco para evitar la guerra de forma segura. No quería pelear, llamaron a la vida una guerra continua, pero él no quería vivir en una guerra real. Trátelo como si estuviera construyendo un dominio para evitar que muramos. Los ojos de Mueller se complicaron. Kale puso un regalo en el cuello de Mueller. Era un collar de oro. Entonces vivirás para recibir más regalos como este. Yo, definitivamente haré un lugar seguro para evitar que muramos. Mueller se puso más pálido cuando estaba frente a Kale, incluso más que cuando estaba con los gatitos o el dragón. Kale quedó satisfecho con la confiada respuesta de Mueller. Dar regalos y ser amable fue la respuesta. Asterisco asterisco asterisco. Una semana después, el conde de Ruz tenía una mirada de incredulidad. No pude encontrar ninguna información sobre el norte. El motivo de no poder recopilar información ni siquiera con dinero significaba que era información valiosa que no se podía comprar con dinero o que no existía. Deruz eligió el primero.
De todos modos tengo un montón de dinero amontonado. Había mucho que podía ahorrar. Deruz comenzó a hablar con su hijo como si hubiera esperado que esto sucediera. Hijo, intentémoslo. Kale comenzó a sonreír, luego volvió la mirada hacia un lado. Deruz no solo había llamado a Kale. Aunque su hermana menor, Lily, aún era demasiado joven para involucrarse en los tratos del territorio, era posible para otra persona. Trabajaré duro también, Jung, Nim. Bueno, es donde usted, nuestros padres y Lily vivirán. Démosle lo mejor. Kale no se incluyó a sí mismo porque planeaba retirarse a una pequeña aldea en el futuro. Basen asintió vigorosamente con la cabeza. Sí, quiero vivir trabajando para nuestra familia y el territorio hasta que muera. Kale, que solo se preocupaba por vivir para sí mismo, simplemente asintió con la cabeza ante la declaración de Basen. Inmediatamente después de este momento, se entregó un documento secreto con el escudo de la tortuga dorada a las partes necesarias. Se estaba iniciando un plan que tomaría un mínimo de 1 año y un máximo de 2 años. Kale, que estaba observando el punto de partida de ese plan, todavía parecía perdido. De verdad es mitad enano y mitad rata. Sí lo soy. Mueller se subió a una silla y soltó una tos falsa mientras respondía a la pregunta de un trabajador de la construcción. Oh mi señor, tu destreza debe ser asombrosa. Asombroso. La meticulosidad de la tribu rata y las habilidades técnicas de los enanos. Queremos ver tus habilidades. Los hombros de Mueller subían y bajaban de alegría. Kale estaba observando en secreto la reunión de Mueller con algunos de los trabajadores de la construcción del territorio. La condesa Violan estaba a su lado. Todos son talentosos y saben cómo mantener la boca cerrada, por lo que deberíamos poder confiar en ellos. También hemos creado todos los contratos. Dado que Violan estaba a cargo de todos los artistas del territorio, la construcción no podía faltar en el grupo. Los desarrolladores que Violan seleccionó meticulosamente fueron los mejores de los mejores, expertos en su campo. Incluso estos 2 expertos estaban actualmente asombrados por Mueller. La familia que desarrolló la torre mágica. Estoy decepcionado de que no podamos mostrar un individuo tan talentoso a otras personas. Yo sé, ¿verdad? Dios mío, nunca pensé que sería capaz de ver a un enano trabajando con mis propios ojos. Por favor, cuídenos bien. Mueller dejó escapar múltiples toses falsas. Tengo 30 este año, pero tengo 29 años de experiencia. He estado mirando planos desde que tenía 1 año y sostuve un martillo en mi mano desde que tenía 5. Esto es típico tanto de la tribu rata como de los enanos. Kale se burló de las palabras de Mueller. Nunca había visto a Mueller tan confiado. Incluso vestía su mejor ropa con el broche dorado. Fue en ese momento. Debería ser fácil de manejar. Kale se relajó después de escuchar la observación de Violan y comenzó a hablar. Por favor, cuida de Mueller. Por supuesto, no necesitas preocuparte. La fría mirada de Violan se dirigió hacia Mueller. Dicen que un zorro se convierte en rey cuando no hay un tigre. Mueller no sabía nada de esto ya que actuó como un rey. Irás después de verificar los planos. Sí, volveré lo más rápido posible. Bien. Kale simplemente respondió a la expresión preocupada de Violan con una sonrisa. Tenía que irse de aquí de nuevo. Kale se encargó de las cosas de las que tenía que hacerse cargo antes de regresar a su habitación y acostarse en el sofá. Se asomó a Choyan, que estaba frente a él, y comenzó a hablar. Choyan. Sí señor. Vámonos. Comillas. Solo llevamos aquí 4 días. Ya nos vamos. Choyan continuó hablando. Voy a reunir a todos. No. Había una razón por la que Kale solo había llamado a Choyan. Solo iremos nosotros esta vez. En ese momento, las existencias que siempre residieron en el dormitorio de Kale se revelaron. Miau. Ha pasado un tiempo desde que éramos solo nosotros. Hong y On saltaron suavemente de la cama y se acercaron a Choyan. Naturalmente, saldré bien. Raon se quitó la invisibilidad y se sentó en la mesa junto al sofá. Choyan miró a su alrededor al equipo cuando escuchó la voz de Kale.
Beacrox nos seguirá más tarde. Sin embargo, primero nos moveremos con este grupo. Hay algo de lo que debemos ocuparnos solo con nosotros. Estoy seguro de que sabes de lo que estoy hablando. Comillas. Es el Marqués Stan y compañía. Choyan realmente era un tipo inteligente. Cale comenzó a sonreír. Sabía que eras listo. Prepárate para salir. Este fue el equipo que originalmente conoció y rescató a Raon. Esa noche, un carruaje básico sin ningún escudo salió sigilosamente por la puerta trasera de la finca del conde. Se dirigía hacia la región noroeste del reino de Rohan.